Por último, Gracias. tendremos entonces la presentación de la máster Yadira Parra. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Tiene una especialización en bacteriología y una maestría en biotecnología de alimentos. Es docente del Departamento de Biotecnología de la FACEN y cuenta con experiencia laboral en industrias agroalimentarias en el área de control de calidad. En la presentación de hoy nos estará comentando el impacto del COVID en la industria de los alimentos. Muchísimas gracias, Yadira. Queda a tu cargo la presentación. Gracias, Gilbert. Gracias a la doctora Maga y a André que estuvieron antes que yo. Y bueno, ellas hablaron un poco de todo lo que es. Ahí se ve mi presentación. Ahora vamos a mirar. Tenés que compartir. Ah, cierto. Espérame. Presentar ahora toda la pantalla. Ya. Esperen un segundo. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora. Sí. Perfecto. Bueno, hablando un poco grande y de todo lo que ya hablaron las doctoras anteriormente, yo le quiero dar un impacto un poco de la situación actual, algo más actualizado, es decir, de nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, por eso me pareció importante hablar un poco del impacto que tiene esta pandemia actual en lo que es la industria en alimentos. Así como me dijo Gilbert, yo tengo no una vasta, pero sí ya estoy incorporada en toda la parte de lo que es la industria agroalimentaria de alimentos, principalmente industria alimenticia, ¿verdad? Entonces voy a hablar de lo que es el impacto de la pandemia en la industria de alimentos actual en nuestro país y en los principales países industrializados. Como ya les habló anteriormente, le dio no a todos, como yo digo, ¿verdad? Una información importante, la profe Magalí, de todo lo que es el SARS-CoV-2, ¿verdad? Eh, Hay muy poca información y cada vez se va actualizando más de lo que es este virus y todo lo que está causando. Como yo siempre digo, en una información que yo recibí en enero, publiqué en las redes sociales y me dijeron, ay, ni hables de eso, nunca va a llegar. En menos de 3 meses ya tenemos el virus sobre nosotros y hace 2 meses estamos encerrados. Entonces, por eso es tan importante mantenernos siempre informados sobre este, 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 este bichito, como yo le digo, pero me retan porque no es un bicho, ¿verdad? Como ya dijo la profe de Magalí, forma parte de una extensa familia de virus que pueden causar un montón de enfermedades, tanto en humanos como en animales. Y es aquí lo que llama tanto la atención que forma parte de la familia de los virus más conocidos en todo lo que es respiratorio, tanto el MERS como el SARS. Y ahora viene el COVID-19, ¿verdad? En diciembre empezó esto y estamos en mayo, son casi 6 meses y la fuerza que tiene de poder pandémico de este virus es bastante llamativo. Eh, este SARS-CoV-2 ha creado y ha puesto al mundo frente a una amenaza que hace mucho no estábamos viviendo, ¿verdad? Como dijo la profe Magali, en el 2012 hubo un caso similar, pero no saltó a tanto y no todo el mundo estuvo vinculado. Hay muchos países que están actualmente siguiendo todos los consejos que la OMS está decretando o sugiriendo de cómo aplicar medidas para evitar que esta pandemia sea mucho mayor, ¿verdad? Que llegue a unos casos de muerte como en otros países. Aquí todavía, por suerte, estamos bastante resguardados en ese sentido y ver la forma de ir reduciendo esa transmisión. Y uno de los factores que creo que muchos estamos vinculados es el teletrabajo y las telereuniones, ¿verdad? Todo lo que es webinar, teleconferencias, es lo que está haciendo que la pandemia no llegue a una tasa de mortalidad muy alta, ya que estamos casi 110 personas en una reunión, ¿verdad? Entonces, es algo que ya se convirtió en un día a día nuestro. ¿Se ve bien la presentación? ¿Todo ok? Sí, perfecto, se ve Yadira. Bueno, dale. Perdón. Entonces, algo que no paró, hubo cuarentena obligatoria en muchos sectores, pero algo que nunca pararon fueron las industrias alimenticias, las industrias farmacéuticas y los sanatorios. Entonces, el personal de la industria alimenticia no puede trabajar desde su casa, tiene que ir
a el lugar elaborador o manipulador de los alimentos, en este caso, que es mi enfoque aquí, ¿verdad? Entonces, todo se tuvo que modificar de acuerdo a lo que es la pandemia o el día a día actual. Entonces, aquellas empresas que no contaban con con todas sus aplicaciones de bioseguridad tuvieron que hacer el día a día de vivir con la- día a día vivir con esta pandemia, ¿verdad? Y ellos tuvieron que, ¿cómo se diga? Actualizarse y ver cómo poder trabajar sin que el suministro de lo que ellos proveían pueda, pueda no cortarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron las industrias alimenticias que no contaban con un sistema de gestión de calidad? Lograr, lograr en poco tiempo algo que una industria normalmente lo hace en 1 o 2 años. Crear sus principios de análisis de peligros y puntos críticos de control y aumentar esos peligros, aumentar los puntos críticos de control, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la falta de inocuidad no pueda incrementarse, ¿verdad? Y evitando así que se contaminen todos los alimentos que la empresa o la industria alimenticia estaba suministrando. Entonces, ¿qué hicieron las industrias en una semana o menos, en días? Crearon su sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Para ellos tuvieron que tener varios prerequisitos, ¿verdad? Uno de ellos fueron las prácticas de higiene correctas, la higiene del personal y la actitud laboral, es decir, el respeto y el amor hacia el consumidor. Y hacia mí también, ¿verdad? Hacia mí como manipulador de alimentos. Implementar e incrementar la limpieza y el saneamiento de todo lo que yo toco, así como decía la profe Andrea, ¿verdad? Todo, tener blanco inmaculado, como yo digo, el sueño del pibe, tenerlo en toda la industria. Delimitar las zonas de elaboración de alimentos, organizarnos en todo ese sistema de elaboración, controlar a mis proveedores, desde que me traía la caja hasta el último ingrediente para mi elaboración, para mi alimento. Y también muy importante, que es lo que comentó también la profe Andrea, toda la parte de almacenamiento, distribución y transporte de mi alimento. ¿Cómo puede transmitirse la enfermedad COVID-19 a través de los alimentos? Así como comentó la profe Magalí Andrea, y estamos a full tratando de buscar más información, estamos tratando de leer muchísimo, pero es lo que hasta ahora encontramos que es muy poco probable que la enfermedad se transmita a través de los alimentos o de los envases de productos alimenticios. Al ser una enfermedad respiratoria, se transmite principalmente, perdón porque dentro del teletrabajo estamos también como padres, perdón, esta enfermedad se transmite también principalmente por el contacto entre personas o más que nada con las gotículas expulsadas, al toser, estornudar o al hablar. Yo que hablo muy efusivamente siempre, seguro que todas mis gotículas están en el aire y en algún momento se colocan o reposan sobre alguna superficie. Entonces, por eso es que ahora actualmente, antes de iniciar la cuarentena inteligente, el Ministerio de Salud indicó que toda persona que esté afuera de su casa tiene que usar tapabocas. Hasta la fecha no se ha demostrado que el virus que causa enfermedades respiratorias puedan transmitirse a través de los alimentos o de los envases que lo contienen o una transmisión fecal oral, como lo hacen las bacterias enteropatogénicas, ¿verdad? Entonces, tampoco hay una detección o una determinación que se pueden o no multiplicar en los alimentos, es decir, perdón, no pueden multiplicarse en los alimentos, pues necesitan de un huésped animal o humano para poder replicarse. Utilizan nuestra energía del ser vivo para que ellos puedan multiplicarse. Entonces es muy difícil encontrarlo en el alimento, es decir, casi nulo. Aquí hay otra imagen que te demuestra cómo se contagia el coronavirus
y la OMS tiene muchísimas sugerencias al respecto. Se transmite por contacto estrecho a través de gotículas expulsadas por las personas infectadas con el virus al toser o estornudar o en contacto con fomites, es decir, todo aquello que tenga superficie inerte, ¿verdad? Eh, Puede pasar también de una persona a otra o puede directamente quedarse en la superficie. Yo acá, la semana pasada se estuvo compartiendo, hoy es jueves, no, esta semana se compartió una foto que creo que a todos les llegó de un señor que abría un recipiente y le metía una probadita, ¿verdad? Eso está incorrectamente mal desde todos los puntos. Aunque sea la persona sea sana, no puede hacer eso. Entonces, lo correcto es que todos tengamos la conciencia de no generar enfermedad al de al lado, ¿verdad? Por eso que siempre se dice, lo principal es el lavado de manos. Siempre el lavado de manos. Según la Sociedad Paraguaya de Infectología, aquí, la semana pasada creo que sacó eh, la persistencia del virus en las superficies inertes, en el plástico, en el aluminio, en los guantes, vamos a hablar del guante, en los papeles, hace rato le preguntaban a la profe Andrea, el tema de los papeles, el acero, en el propileno, en el vidrio, porque vos estás cerca de una ventana y usas la ventana como separador entre sectores, también puedes quedarse en el vidrio, en la madera y en el cartón. Entonces, por eso hay tantos lugares donde están los microorganismos, en este caso el virus, y yo como siempre comento, no solamente estamos atacando contra un virus, porque no tenemos que olvidarnos de todos los microorganismos que normalmente ya están en el ambiente, ¿verdad? Como decimos en los hospitales, todas las bacterias resistentes a antibióticos, o los virus, ahora influenza, porque hay muchísimos casos de influenza, y otros virus normales, incluso el tracto digestivo, ¿verdad? Entonces las empresas alimentarias deben intensificar todas las medidas de higiene personal de los manipuladores de alimentos. Por favor. Por eso es importante implementar el uso correcto de todo lo que es EPP, equipo de protección personal, no de lo otro que conocemos también, ¿verdad? Incluidas todas las mascarillas y los guantes. El guante para mí es un papel, juega un papel de doble filo. No porque tenés guante o utilizas guante ya está inmunizado. Al contrario, tenés que igual hacer toda la sanitización correcta. Se recomienda encarecidamente a todas las empresas que manipulan o son proveedores de alimentos que introduzcan todas las medidas de distanciamiento físico y prácticas estrictas de higiene y saneamiento, que exijan al personal el lavado correcto de manos y todas las medidas de saneamiento con regularidad y la eficacia de las etapas en la elaboración, producción y comercialización del alimento. Con estas medidas, ¿qué logramos? Prevenir la transmisión del COVID-19 entre el personal dentro de la industria, proteger a la salud de los trabajadores propiamente de la industria y detectar a los manipuladores de alimentos infectados y sus contactos inmediatos para que se pueda mitigar la proliferación del virus. Entonces, ¿qué pasa si un manipulador no conoce los síntomas del COVID? No va a saber su situación. Por eso es importante la capacitación, como decía la profe Andrea, ¿verdad? Si el manipulador tiene fiebre con una temperatura igual o superior a 37,5 grados, una tos, una disnea, dificultades para respirar y cansancio son los principios básicos de un posible cuadro de SARS-CoV. Siempre, siempre. Entonces, lo importante de todo manipulador de alimentos es la higiene personal. Siempre hay que hacer un lavado de manos correcto, lavándose con agua y jabón con mucha espumita, como yo siempre digo, durante un mínimo de 20 segundos. ¿Por qué? Porque la espuma hace que, como explicó la profe Magali,
la cubierta del virus tiene muchísimos lípidos. Entonces, al hacer bastante agua y espuma con jabón, esto lo que hace es la desnaturalización o rotura de las cadenas de los lípidos. Entonces, así se va logrando la inactivación o lisis viral. Utilizar frecuentemente un gel hidroalcohólico, y si no tenemos un gel hidroalcohólico, alcohol al 70% en un atomizador, y tener siempre a mano eso, en un recipiente chico para que sea mucho más cómodo la obtención. Realizar una buena higiene, lavar o desinfectar a menudo todas las superficies del trabajo y ciertos puntos de contacto, como en mi caso el mouse, la computadora. Evitar el contacto cercano con cualquier persona que presenta un síntoma respiratorio. Esta me parece tonto y parece que logramos en el 2020 lavado correcto de manos, ¿verdad? Porque uno se iba al sanitario, se iba a la cocina de algún lado, se hacía un lavado de manos rapidísimo que no llegaba a cumplir todas las zonas de las manos. Por eso es importante el correcto lavado de manos. Por eso ahora el ministro lo único que pide es eso: lavate las manos, no te toques las mucosas, no te toques la cara, usa tapaboca. Entonces, estos son los 12 pasos normales que se hacen en un lavado de manos. Mojar el agua, mojar con agua la mano, aplicar suficiente jabón. No hace falta que sea un jabón top. Con el jabón de coco paraguayo ya cumplimos esa misión, ¿verdad? De generar espuma y eliminar todo el virus o todos los otros microorganismos, porque no solamente estamos matando el virus, estamos inactivando otro tipo de microorganismos normales de la microbiota de nuestra superficie humana. Frotar las manos con la palma, palma con palma, derecha, ahí te indica todo, entre los dedos, las puntas de las manos, el dedo gordo, la muñeca, enjuagar correctamente, secarse las manos con una toalla de papel. Y si esa toalla de papel tengo que voy a desecharla, poder, si tengo una canilla común, utilizar esa toalla de papel como para cerrar esa canilla, y ya está, la mano está limpia, y luego la voy a desinfectar con un atomizador de alcohol o el hidroalcohol. Hay otros lugares que la tienen habilitado, que podés abrir y cerrar el grifo con el pie, ¿verdad? Entonces, fácilmente se pueden usar estos términos en la casa normalmente, o en un lugar que no tenemos todo el poder adquisitivo para lograrlo, pero con poco podemos lograrlo, ¿verdad? El uso correcto de los guantes desechables para mí tiene doble filo, ¿verdad? Porque siempre se dice que tengo guantes, no, pero tenés que protegerte vos y el producto. Entonces los trabajadores de las empresas alimenticias pueden utilizar el guante, pero deben sustituirlos a menudo y lavarse las manos después de usarlos, incluso antes de ponerse un nuevo par. Deben cambiarse después de realizar cualquier actividad no relacionada con la alimentación, como abrir o cerrar una puerta o vaciar una papelera o tocar un trapo. Las personas que manipulan alimentos deben tener en cuenta que el uso de guantes puede hacer que se acumulen bacterias en la superficie de las manos, por lo que es esencial lavarse las manos después de quitárselos para no contaminar los alimentos. Esto es sumamente importante porque la gente piensa que al usar guantes ya está protegido, y no es así. Y aparte, cuando tenés guantes no tenés que tocarte la boca, los ojos, todo lo que sea mucosa. Es simpático porque yo estoy haciendo varias charlas en estos días y me doy cuenta que me tocó muchísimo la cara. No sé si es por nervios, pero yo soy muy gesticulante, ¿verdad? Entonces ahí yo me di cuenta que yo todo lo que digo que no se haga, hago en mis charlas, ¿verdad? A pesar de que se lleven guantes desechables en el trabajo, hay que lavarse las manos constantemente. El virus que causa la enfermedad COVID puede contaminar los guantes desechables de la misma manera que contaminan las manos. Y cuando una persona se quita los guantes, puede contaminarse las manos. Por eso, el uso de los guantes puede crear una falsa sensación de seguridad, cuya consecuencia podría ser que el personal se lave las manos con menos frecuencia de la necesaria. Y también cómo se debe sacar los guantes correctamente, ¿verdad? No tocando, sino desde la parte interna, ir manipulando. Entonces, todos hablaron, ¿verdad? Pero lo importante siempre es el lavado de las manos como una barrera eficaz contra las infecciones que causan el uso de guantes desechables. Las empresas alimenticias
Deben proporcionar instalaciones adecuadas para la higiene y asegurarse de que los trabajadores se lavan las manos a fondo y con regularidad. Ello se puede conseguir correctamente con un jabón convencional y agua caliente del grifo. Los geles hidroalcohólicos pueden utilizarse como complemento, pero no deben sustituir el lavado de manos. Unos años atrás estaba de moda que en cada mochila esté colgado un difusor de alcohol o alcohol en gel, ¿verdad? Y que si la gente te bajaba del colectivo, salías al sanitario, no te lavabas las manos y usabas el alcohol que tenías ahí. No sustituye el lavado de manos. Eso es netamente importante. El distanciamiento físico. Hay gente que le encanta saludarse con 2 besos, abrazarse, pero eso gracias al COVID se está impidiendo, ¿verdad? Hay que tomar esas medidas de distanciamiento físico, cambiar de lugar en los puestos de trabajo, en la línea de producción, para que los trabajadores no estén situados uno frente a otro. Tiene que haber un distanciamiento de por lo menos 2 metros o 1 metro. Proporcionar al personal mascarillas, cofias para el pelo, guantes desechables, monos o batas limpios y zapatos antideslizantes. El tema de los guantes, de la cofia y del tapaboca, vimos todos que el personal de salud estaba reclamando porque te daban 1 o 2 para una semana, entonces eso no es correcto. Por eso está de moda ahora el uso de tapabocas de tela lavable, hay que lavarlo, no porque es de tela, no lo vamos a lavar. Espaciar los puestos de trabajo, a pesar de que esto implique una reducción de las líneas de producción, pero vas a seguir produciendo. Entonces igual nomás lograr ese distanciamiento porque si el personal se enferma, ahí es más peligroso. Limitar el número de empleados presentes simultáneamente en las zonas donde se preparan los alimentos y organizar al personal en grupos o equipos de trabajo para reducir la interacción entre ellos. Porque, ¿qué pasa? Si un grupo cae enfermo, otro grupo va a poder sustituir. Y también ese grupo de trabajo que está enfermo, se va a poder aislar y se le va a poder hacer una trazabilidad de toda la situación sanitaria de ese grupo. Por eso es importante trabajar en equipo y ordenadamente. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir ante un caso de COVID en una empresa alimentaria? Los trabajadores de las empresas alimentarias que no se sientan bien directamente deben quedarse en su casa y solicitar asistencia sanitaria. Pero ¿qué pasa si uno de ellos comienza a tener los síntomas en el lugar de trabajo? Se debe informar al personal cómo tiene que manejarse, ¿verdad? Si es posible, se debe aislar a esa persona a una habitación o una zona que contenga una puerta, entonces aislarlo correctamente y no que las personas estén mirando a ver cómo se siente y cómo está, ¿verdad? Si es posible, se debe abrir una ventana para que haya una aireación del mismo. Y la persona que esté acompañando a la persona con los síntomas tiene que tener todo el equipo de protección personal. Asimismo, cuando esta persona abandone el sitio de trabajo, tiene que tener todas las medidas correctas, así como lo estamos viendo anteriormente. Gracias a la aplicación de las normas de gestión de personal, que incluyen toda la notificación de síntomas, prohibición de que los empleados asistan a su lugar de trabajo, es poco probable que un trabajador presente síntomas en el lugar de trabajo. Sin embargo, hay que hacer un plan de acción ante esta posibilidad y sé que muchas empresas alimenticias lo hicieron en el periodo que el gobierno nos dio lugar para poder trabajarlo así, ¿verdad? Aquellos que presentan síntomas directamente no deben acudir y se avisa por teléfono al superior inmediato. Siempre, siempre, algo que normalmente las empresas alimenticias que cuentan con buenas prácticas de manufactura ya lo hacen, que es limpiar todas las superficies. Y si hubo, en el caso del personal infectado, todas las superficies donde el personal infectado estuvo, tienen que mantenerse limpias. Y lo mejor, para mí lo mejor, es desinfectante con alcohol al 70 a 80%. Todo. ¿Por qué? Porque es significativamente importante en la reducción de la infecciosidad de este virus. Entonces, para mí el alcohol, el etanol al 70% ya cumple varios papeles. Ayer, anteayer, todas las sociedades del área de salud sacaron comunicados que no se tienen que mezclar, no porque vos mezclas detergente con lavandina va a ser mucho más eficiente, al contrario, la curva de desinfectantes y de utilidad de desinfectantes tiene un nivel.
Y cuando vos mezclas, aparte que puedes generar algún producto tóxico, puedes inactivar, puedes hacer que tu mega desinfectante no cumpla el papel desinfectante. Sigo. Si se confirma que ese empleado que tenía los síntomas de COVID-19, se debe informar a todos sus contactos próximos a fin de que ellos también estén manejando todas las medidas para reducir al mínimo el riesgo de propagación. La vez pasada me dijeron, la OMS recomienda. La OMS no te puede obligar, te recomienda poner en cuarentena y seguir todas las indicaciones que ellos dan. Poner en cuarentena a todos los contactos durante 14 días a partir de la última exposición al caso confirmado. Esos 14 días se pueden prolongar mucho más. ¿Por qué? Porque si esa persona infectada, después de 14 días, su compañero tiene los síntomas, otra persona con 14 días y así se suma la cuarentena. La cuarentena en los 14 días no existe, la cuarentena es un mecanismo de aislamiento entre las personas para evitar la propagación de una enfermedad. Lo que recomienda también la OMS es no cerrar el lugar de trabajo si seguimos todas las pautas que ellos nos están indicando. ¿Qué pasa cuando la mercadería llega? El transporte y entrega de ingredientes y productos alimenticios también es fundamental. Yo tengo que controlarle al personal que me trae las medidas. No porque en mi lugar de trabajo o en mi lugar de manipulación de alimentos solamente voy a controlar, sino todo lo que viene externo también tengo que controlar. Somos un país dentro de una empresa, ¿verdad? Así como el país cerró todas las fronteras, las industrias también bloquean su frontera externa para trabajar correctamente. El objetivo principal de las medidas adicionales de higiene y saneamiento aplicadas por las empresas alimentarias es proteger sus instalaciones del virus, de la enfermedad COVID-19. El virus solo puede penetrar en las instalaciones si entra en ellas una persona infectada o si traen algún producto o artículo contaminado. Por eso que yo siempre digo que en nuestra casa al final terminamos siendo también como una industria, ¿verdad? Hacemos una buena práctica de manufactura o buena práctica de higiene dentro de nuestra casa con este tema de la pandemia. Los conductores y las demás personas que entreguen mercancías en instalaciones de empresas sanitarias no deben no deben bajar esos vehículos durante ese proceso. Se les debe proporcionar una solución hidroalcohólica, un desinfectante y pañuelos de papel. Deben lavarse las manos con un desinfectante. El mismo protocolo que nosotros hacemos al entrar a un lugar de trabajo o el mismo protocolo que hacemos al entrar a casa, ¿verdad? Si se utilizan contenedores reutilizables, deben seguirse los protocolos de higiene y saneamiento adecuados. ¿Qué pasa ahora que con esta cuarentena inteligente se están comenzando a habilitar lugares o establecimientos de venta de alimentos? ¿Qué medidas deben adoptar ellos? Limitar el número de clientes presentes simultáneamente en el establecimiento, colocar carteles en las entradas para pedir a los clientes que no accedan al establecimiento si no se sienten bien o si tienen los síntomas de la enfermedad. Asegurarse que se respete la distancia física en las colas, tanto dentro del establecimiento como afuera de él, ofrecer soluciones hidroalcohólicas, desinfectantes, etcétera, y dejar marcas en el suelo del establecimiento con la distancia física correspondiente. Emitir anuncios con regularidad para recordar a los clientes que respeten esa distancia física y lavado de manos correctamente según regularidad. Instalar pantallas en las casas y mostradores ¿para qué? Para que mi personal también esté protegido de la persona externa que está viniendo. Por eso en los cajeros de los supermercados y en algunas farmacias tienen ya la pantalla de plexiglas en glass que evita el contacto y muchas veces, como decía la profe Andrea, en algunos lugares el paso del post, el paso de la tarjeta por el post también la cajera o el personal te da. Para que vos lo hagas, entonces hay menos contacto entre los productos, ¿verdad? Ya también algunas, no sé bien, pero sé que hay unas marcas o unos bancos que te permiten el pago creo que es wireless, ¿verdad? Que no hay un contacto. Y a medida que se puede que hagamos bien por el medio ambiente, también tener nuestras bolsas de supermercado de compra, ¿verdad? Y esas bolsas a su vez después se van limpiando o eliminando.
Entonces, ¿cómo debo reducir el riesgo de transmisión? Es importante tener estas medidas. Acciones al volver de las compras. Esto es algo normalmente que se ve en nuestras calles, ¿verdad? Yo llego de casa, debo lavarme las manos inmediatamente. Mucha gente se cambia directamente la ropa de calle y utiliza ropa de casa. Antes de guardar los alimentos, siempre que sea posible, desechar el embalaje exterior, como vienen en los jugos, en algunas galletitas, el cartón exterior o un embalaje de plástico, siempre prestando atención a la información clave, como la fecha de caducidad y de consumo preferente. Si vas a reutilizar las bolsas, es correcto lavarlas y si no, eliminarlas. La OMS y la FDA te piden las bolsas, pero yo creo que con una buena sanitización de esas bolsas podés reutilizarlas, ¿verdad? Higiene en la cocina, el sueño del pibe, la cocina impoluta, inmaculada, blanca, hermosa, ¿verdad? Se debe lavar las manos antes, durante y después de la manipulación de los alimentos. Lavarse las manos siempre después de manipular alimentos crudos, de toser, estornudar, de ir al sanitario o como yo que me toco mucho la cara, ¿verdad? Siempre me tengo que lavar las manos antes de tocar el alimento. Mantener la limpieza de las superficies y utensilios empleados en la preparación de alimentos, así como la heladera. La heladera es un cultivo de todo lo que te puedas imaginar. Cocinar completamente los alimentos, separar los alimentos crudos de los cocidos, no toser ni estornudar sobre los alimentos. En nuestros hijos es muy difícil eso, pero se les está enseñando ahora. Están creciendo dentro de una pandemia y ellos les apuesto que van a ser mucho más cautos que nosotros en el momento de su adultez, ¿verdad? Lavar todas las frutas y verduras, además desinfectar las que se vayan a consumir crudas y sin pelar. Para ello deben sumergirse durante 5 minutos en agua potable. Hay indicaciones o sugerencias que los pueden poner con un porcentaje de lejía o cloro o lavandina. Yo no estoy de acuerdo porque yo siento muchísimo el sabor de los alimentos, entonces prefiero hacerlo directamente, sumergirlos, las frutas y verduras y hojas, agua durante 5 minutos y luego volver a enjuagarlas, las seco completamente y las guardo en el refrigerador. Siempre proporcionar toallitas húmedas para que los clientes limpien los mangos de los carritos, las cestas. Hay algunos supermercados que hay una persona que se encarga directamente de eso. Antes que vos agarres un carrito o una cesta, la persona realiza esa limpieza antes que vos puedas utilizarlo. O bien hay personas que se van con guantes, entonces no tienen contacto con el exterior, ¿verdad? Se va cargando todas las cosas con su guante y en su casa llega a desinfectar todo. Si yo voy a tener una bufetera o algo, trabajo en la parte de expendio de alimentos, tengo que limpiar siempre, lavar y desinfectar con frecuencia los artículos como los cucharones, las pinzas, todo lo que se toque. Y siempre que sea posible mantener las puertas del local abiertas para que las personas que vayan entrando o saliendo no lo manipulen. ¿Qué pasa en cuanto a la exposición de alimentos sin envasar en establecimientos de venta de alimentos? Aunque algunos consumidores creen que los expositores de alimentos sin envasar pueden ser una fuente de infección por el virus, recién vimos que no hay pruebas científicas que indiquen que el virus se puede transmitir por los alimentos. Pero siempre es importante seguir respetando las prácticas de higiene en torno a los mostradores. En los supermercados aquí, los panes directamente ya están envasados por kilo, ¿verdad? Para que la persona venga y saque, porque era normal ver que se manipulaba el pan a ver cuál es blandito y cuál es fresquito y cuál no, ¿verdad? Ya se prohibió, esa manipulación exagerada de alimentos ya se eliminó. Se debe aconsejar a los clientes que laven siempre las verduras y hortalizas con agua potable antes de consumirlas. Y también se les debe pedir que no manipulen si no lo van a comprar o adquirir. Para garantizar la higiene en los expositores de alimentos sin envasar, ¿qué tenemos que tener? Lavar y desinfectar con frecuencia todas las superficies y utensilios que estén en contacto con alimentos, exigir a los empleados que se laven las manos a menudo y si usan guantes que los cambien con regularidad antes y después de tocar la comida. Exigir al personal que limpie y desinfecte los mostradores, poner a disposición de los clientes una solución desinfectante y considerar la posibilidad de no exigir
exhibir en expositores de autoservicio o de no vender productos de panadería y pastelería sin envolver. Eso fue uno de los primeros factores que yo vi que los supermercados implementaron, ¿verdad? Y les aplaudí. ¿Qué orientaciones debemos darle a los trabajadores de los restaurantes y el personal de las empresas? En ellos se deben respetar estrictamente todas las medidas de salud pública relativas al lavado de manos e higiene respiratoria. Las normas de funcionamiento de restaurantes y de los lugares de empresa son lo mismo de siempre: mantener la distancia, repartir las horas de trabajo, el tiempo que traen allá dentro del lugar del restaurante, limitar el contacto físico no esencial, las indicaciones siempre presentes, procedimientos de limpieza y desinfección, porque uno siempre dice, yo sé todo, nunca sabemos todo. Ahora nos están enseñando este virus a lavarnos las manos correctamente, ¿verdad? Una publicación del 4 de mayo saltó en el estado de Missouri que 370 personas o más en una planta de carne de cerdo dieron positivos por coronavirus. Todos ellos eran asintomáticos. Todos iban a trabajar, pero ¿qué pasaba? Eran portadores del virus en su organismo. Pisando Paraguay, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, que forma parte del Ministerio de Salud, envía a cada rato directrices sobre la mitigación de la circulación del virus en los establecimientos de alimentos, tanto para el personal del establecimiento como para los clientes y el personal nuevamente, ¿verdad? Y es algo que a mí me encanta, que es el método modo coronavirus de vivir. La distancia, el lavado de manos, no consumir mate y tereré. Si lo consumís para vos solo, no para el resto de la población de tu comunidad, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, y con eso logramos mitigar el virus. Un punto que siempre me parece importante: tenemos que comportarnos como si todos fuésemos COVID positivos. Eso es algo cierto. Me tengo que cuidar yo y le tengo que cuidar a mi compañero. Y aquí está el riesgo de contagio, los niveles de contagio, ¿verdad? Del más bajo, que es nuestro vehículo particular, nuestra casa, la vía pública, la farmacia, los consultorios, los restaurantes, los supermercados, los mercados públicos, academias y gimnasios, cines, elevadores, bancos, cajeros, los cajeros, ir a sacar plata, creo que con guante, los transportes públicos y los hospitales. Y bueno, hasta aquí creo que me pasé un poco de tiempo porque soy un poco charlatana, ¿verdad? Y ahí dejo mis correos por cualquier comentario que necesiten. Muchísimas gracias, Yadira, por tu excelente presentación. Hay algunas consultas. Una Mamá, de ellas es si se puede considerar al vinagre como un desinfectante. para el alimento. Lo que pasa es que el vinagre es ácido acético. Entonces, no sé si para este virus es, pero lo correcto que siempre se hace es utilizar un poco, porque hay bacterias que no soportan la acidez y van muriendo. Para este virus no sé, soy sincera, no se sabe mucha la información al respecto, ¿verdad? Entonces, normalmente sí, pero un buen saneado, y si es que le pones ácido acético más un poquito de sal, el exceso de sal también limita la presencia de microorganismos, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Andrea Aquino consulta, dice qué concentración de hipoclorito es recomendable para desinfectar alimentos. Y hay muchas pautas que dicen que tenés que usar al 0,05%, 0,1%, pero si tenés el agua corriente ya, ¿verdad? Si estás en Asunción y tenés agua corriente en aguatería es muy difícil que tenga, pero el agua corriente ya tiene un porcentaje de cloro, ¿verdad? Ya cumple el papel de ácido hipocloroso, tiene el principio activo. Gabriela Román consulta, dice, ¿cómo definir un contacto estrecho en una oficina administrativa y el área de producción? Lo correcto es mayor a 1 metro. Por eso se calcula entre 6 pies, como dice la OMS, ¿verdad? Entre 3 a 6 pies. Y lo correcto es entre 1 a 2 metros de distancia. Si están en una oficina entre 4 personas,
lo correcto es que, por ejemplo, los primeros 3 días de la semana se vayan 2 personas y los otros 3 días de la semana se vayan las otras 2 personas. Es decir, que haya rotación de personal para que no haya un confinamiento de 4 personas en una oficina, para que no haya ese acercamiento, ¿verdad? Entonces lo que se calcula es una distancia de 2 metros, que el escritorio esté a 2 metros de distancia y no prestarse bolígrafo, no prestarse el mouse que no funciona, no tocarse, no compartir. La idea es no compartir, porque no sabemos, como dije hace rato, todos tenemos que ser COVID positivo siempre y cuando demostrando lo contrario, pero la protección es lo primero, ¿verdad? Sí, yo, por ejemplo, he visto que en las oficinas suelen cubrir todo lo que es la parte del teclado. Cuando utilizan varias personas una misma computadora, cubren con papel film. De esa forma facilitan también el momento de la limpieza. Así es, Bueno, mucho acá mejor. Emanuel Céspedes envió el DOI de una publicación donde dice se ha detectado la presencia de ARN de SARS-CoV-2 en muestras fecales, lo que sugiere que podría haber una transmisión fecal. Bueno, después te No, vamos a pasar no se ese... sabe todavía eso. Es decir, eso es lo que estaba hablando Maga también, ¿verdad? Que Ujú, hay mucha información que tenemos que ir viendo, ¿verdad? entiendo. Bueno, muchísimas gracias, Yadira, por tu excelente presentación. Agradecemos también a la doctora Andrea Rúa. La doctora Andrea Rúa manda avisar que los certificados, una vez que estén completos, se va a avisar a través de la página del Facebook del CEMIT y luego se les enviará vía email. Les agradezco a todos por por su participación y les esperamos en otro evento. Muchísimas gracias.